Buenos días, Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. Gracias por conectarse a la Academia Bíblica. Siempre es un gozo verles por este medio, aunque hoy estamos un poquito congelados, ¿verdad? Con tanto frío. Pero aquí el Espíritu Santo nos abraza en este Zoom. El tema de hoy es revitalizando la iglesia, revitalizando los dones espirituales. Les recordamos escribir su nombre en la pantalla por motivos de asistencia y también mantener sus micrófonos apagados. Si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbala en el chat de Zoom. Las personas que no pueden conectarse pero miran la grabación de esta clase deben enviar las respuestas a las preguntas que se publican en el chat de la Academia Bíblica a la hermana Carmenza Aulestia o a mi persona. Por favor, iniciemos con un tiempo de oración. Bendito Padre, gracias por esta linda mañana. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por cada hermano, por cada hermana que se dispone a escuchar de tu palabra, especialmente de los dones espirituales. Regalos que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el profesor que también ha dispuesto de este tiempo para enseñarnos, compartirnos lo que tú has puesto en su corazón. Dirígenos e ilumínanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana nos acompaña el pastor Jonán Monroy. Él es oriundo de Guatemala, cursó sus estudios en Semisud, fue pastor asociado de Capilla del Valle por algunos años, acaba de terminar sus estudios de maestría en la Universidad Protestante de Holanda, por eso lo felicitamos y queremos decirte, Jonán, que te queremos muchísimo y que tengas muchos éxitos. Ahora es que viene lo mejor. Y hoy se conecta desde Holanda para compartir este interesante tema. Gracias, Pastor Jonán, y bienvenido a nuestra Academia Bíblica. Este tiempo es tuyo. Gracias, Pastora Yadetsi, por la bienvenida, la presentación, también por la invitación. Desde hace un par de meses lo dialogamos y acepté con mucho gusto porque creo que Capilla sigue siendo mi casa, mi familia en Ecuador, así que estoy muy contento de compartir con ustedes hoy. Así que veo varios rostros conocidos y varios rostros que no son tan conocidos, pero somos de la misma iglesia, somos familia, así que estoy muy contento de poder estar acá. Me dieron un tema específico que se llama Revitalizando la Iglesia, porque es el tema general de la Academia Bíblica en esta temporada, con un tema más específico que tiene que ver con los dones espirituales. Veo aquí en el chat que Ruth Guamán tiene un problemita de audio, por si le pueden ahí orientar. Gracias. Entonces me puse a pensar y la pregunta, ¿no? ¿Cómo revitalizamos la iglesia a través de los dones espirituales? Y me gustaría comenzar esta pequeña exposición invitándolos a leer un texto específico que a primera vista probablemente no tiene una conexión inmediata con el tema, pero creo que es importante para comenzar a comprender los dones espirituales. Entonces vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10 de una manera relativamente rápida, solamente para tener una idea general de el don. Y estoy hablando de el don en singular. Cuando ya tengan el texto de Efesios a la mano, pueden levantar la mano, poner el pulgar arriba o como ustedes gusten. Muy bien, ya estamos listos. Dice la palabra de nuestro buen Señor: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
sujetos a las concupiscencias y apetencias de nuestra naturaleza humana y a los malos pensamientos destinados por naturaleza, como los demás, a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó. Pongámosle atención a eso. Nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. De este modo, puso de manifiesto en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es decir, que esto no viene de vosotros. Dice en los versículos anteriores que Dios nos vivificó, porque según Pablo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora dice, ¿no? Versículo 8, pues habéis sido salvos gratuitamente mediante la fe, es decir, que esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Ojo que Pablo está hablando en singular. Es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Comprendamos por lo menos algunas ideas básicas de Efesios. Ya enfaticé dos. Bueno, primero, Dios nos vivificó. ¿Qué es vivificar? Es traer de nuevo a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos vivificó en Cristo Jesús y nos dio el don de la salvación. Dice que el don de la salvación es algo que Dios nos da primero. Entonces, el don de la salvación, que es uno, porque ahí es la salvación del ser humano, es un don que recibimos de Dios, ¿verdad? Nos vivifica, no es nuestro porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que es un don de Dios que recibimos gratuitamente por la fe, que viene de Él, que no se gana por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el don que recibimos de la salvación viene de Dios primeramente, y luego nosotros respondemos a este don. ¿Cómo respondemos al don de la salvación? Cuando nos entregamos al Señor, cuando decidimos darle nuestra vida a Cristo para reconocerlo como nuestro Señor, ¿verdad? Seguramente todos acá, por lo menos recordamos el momento en que hicimos una decisión personal en respuesta al don de la salvación de Dios. Tal vez fue un domingo en Capilla del Valle, tal vez fue en alguna actividad especial. Tal vez decidimos entregarle nuestra vida al Señor en la habitación de nuestro hogar cuando estábamos pasando un mal momento y nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios y tomamos una decisión de reconocer a Dios como nuestro Padre en Cristo Jesús. Es decir, el don de la salvación viene de Dios. Es gratuito por fe, no es nuestro, no sale de nosotros primeramente, sino viene de Dios y nosotros respondemos a este don. Y cuando respondemos, Dios nos vivifica. ¿Por qué quiero decir esto? Voy a explicar o voy a ubicarnos en una narrativa básica. ¿A quiénes de ustedes les gustan los regalos? A todos, ¿verdad? Yo creo que nadie en su sano juicio diría, no, a mí no me gustan los regalos, ¿verdad? Como que no pega, ¿verdad? Pero aunque nos gusten mucho los regalos, ustedes saben que uno no anda pidiendo regalos todo el día, ¿verdad? Es como que hoy me levanté muy feliz, deberían darme un regalo, porque uno no anda pidiendo regalos. Los regalos llegan, los regalos nos los dan. Es decir,
que el regalo llega primero antes de que ustedes y yo tengamos la conciencia o el deseo o la respuesta. El don llega, el regalo llega, ¿verdad? Estamos en un cumpleaños y la persona que está cumpliendo años está contenta, está con los amigos, pero siempre nos ponemos como que esperanzados cuando alguien nos dice, te traje un regalo, y uno como que sonríe de más y uno como que le agarra una desesperación, ¿no? Y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué me regalaron? Y uno quiere abrir el regalo inmediatamente, pero como está la fiesta todavía, uno tiene que aguantarse hasta el final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el don está ahí, el regalo está allí. Entonces uno responde al don, al regalo, cuando ya nos lo dieron. Esto toma sentido cuando ubicamos la opinión de Juan, cuando dice, le amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, porque nos dio el don primero, ¿verdad? Es como que nosotros respondemos. Dios es el primero que ofrece y nosotros respondemos al don. Ok, entonces, consideremos eso allí y ahora vamos a Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 13. Oh, perdón, 12. La primera epístola de Pablo a los Corintios, a partir del capítulo 12 hasta el 14, no habla del don de la salvación. Habla de los dones espirituales. Hay un don que para mí es el don eterno, el don de la salvación, que es el que Dios nos da. Pero los dones espirituales, que habla Primera de Corintios 12 al 14, tiene que ver con un trabajo en conjunto entre el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y la respuesta humana. Entonces, si ya tienen Primera de Corintios 12, lo leemos hasta el versículo 11. Por tiempo no vamos a leer hasta el capítulo 14, sería lo mejor para tener una idea mucho más amplia y clara de los dones, pero vamos a hablar solamente con la introducción. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que viváis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, si no lo hace movido por el Espíritu Santo. Lo mismo es, no podemos llamar a Jesús Señor si el Espíritu no nos mueve a hacerlo, ¿verdad? Jesús dijo, aquel que viene después de mí, el Consolador, os convencerá. Él hará un trabajo específico para que ustedes sean guiados hacia mí. Pero el versículo 4 dice, hay diversidad de carismas, dice mi versión. Seguramente, si están leyendo la nueva versión internacional o la Reina Valera del 60, probablemente van a leer el tema, el concepto de don, la palabra don allí. Una diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Pongámosle asunto ahí. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu o la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría. A otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro la fe, en el mismo Espíritu. A otro carisma de curaciones en el único Espíritu. A otro poder de hacer milagros. A otro don de profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro facultad de
hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las sobra un mismo espíritu y un único espíritu que las atribuye a cada uno en particular según su voluntad. Recuerden que Efesios habla acerca del don de la salvación, el don que recibimos de Dios. Pero Primera de Corintios 12 en adelante habla acerca de los dones espirituales, de los carismas. El don en Efesios viene de dorea, que significa el don. Los dones en Corintios viene de la palabra carismas, que significa facultades, que significa capacidades. Pero para Pablo vienen del Espíritu, porque es el Espíritu el que los otorga según su voluntad. Ok, entonces parece que el don en Efesios es el don de la salvación que recibimos de Dios y que respondemos a él solamente después de recibirlo. Pero en Corintios respondemos al don de la salvación a través de los carismas. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que la iglesia, hermanos, en este caso Capilla del Valle, hablando de un lugar muy específico, ha recibido el don de la salvación de Dios, y Capilla del Valle, en este proceso de vivificación, de revitalización, responde a Dios con los carismas. Y aquí Pablo en Corintios 12 habla de varios carismas, ¿verdad? El don de la fe. Hay hermanos que creen más que otros, que tienen afirmaciones de fe que uno dice, este hermano sí tiene fe. Hay hermanos que tienen palabras de discernimiento. Muchas veces uno entiende que el asunto de discernir algo como que tiene que ver también con identificar espíritus malignos, ¿verdad? Puede ser, no lo sé. Pero el don de discernimiento también lo identificamos en hermanos cuando dan consejos y uno dice, yo no lo había visto de esa manera. Y nos abre nuevas dimensiones de pensamiento. Es decir, está discerniendo algo, si es que así se conjuga el verbo. Está usando el discernimiento, ¿verdad? Hay que tomar una decisión y hay un hermano que dice, podemos hacer esto, pueden hacer aquello, se puede hacer aquello, y de repente sale un hermano que uno no piensa que va a decir algo como que muy, muy profundo, y dice algo, y uno dice, sí, pues, no lo pensé así, y nos motiva a ampliar nuestras perspectivas. Hay personas en la iglesia, hermanos, que tienen dones espirituales como los que el texto bíblico nos está describiendo. Pero hay otros que tienen dones espirituales también que el texto bíblico no describe. ¿Por qué? Porque los carismas espirituales, hermanos, aunque vienen del Espíritu, se ubican en las necesidades de la iglesia. Y esto es importante para la revitalización, para la vivificación. Muchas veces, en nuestro afán de querer tener el don que otro hermano o hermana tiene, oramos por los dones esperando que Dios nos dé los dones que queremos. Y ahí perdemos mucho tiempo orando por dones. Y esto se escucha así medio turbio, ¿no? O sea, ¿quién se le ocurre decir que uno pierde el tiempo orando? Bueno, tal vez solamente a Jonán, pero perdemos el tiempo orando por dones espirituales cuando le exigimos a Dios que nos dé los dones que queremos. Y el texto dice que el Espíritu los da como Él quiere. Y esto no tiene nada que ver con capricho, tiene que ver con necesidad. La iglesia se vivifica, hermanos, Capilla se vivifica cuando identifica sus necesidades y desarrolla dones para suplir esas necesidades.
Eso es importante. Uno puede pensar, y alguien acá puede pensar, y yo lo he pensado también. Uno dice, no, a mí me gustaría cantar como Abiud o como Yade, que cantan bonito, pero tal vez Abiud y Yade no tienen las capacidades que ustedes tienen. ¿Qué hacemos cuando todos podemos cantar, pero nadie puede, lo voy a decir así, orar con mucha fe? Hay hermanos, y yo conozco, no voy a decir nombres porque no va a ser que se me olvide uno, pero cuando el grupo de oración se juntaba a orar en el saloncito de arriba del auditorio, hermanos, podían pasar horas orando. Hermanos, eso es un don. Eso es un don. ¿Saben por qué? Porque responde a una necesidad de oración. Yo les quiero confesar esto, y esto no lo vayan a poner en el examen, ¿ah? Yo tengo mis problemas al orar. ¿Por qué? Me cuesta sostenerme en una oración, ¿verdad? Luego de 5 minutos yo digo, bueno, esto ya lo dije, ya no lo voy a repetir. Esto ya lo dije otra vez, no lo voy a repetir. Esto lo dije ayer, no lo voy a repetir hoy. Porque estoy pensando qué decir. Pero hay hermanos que oran y pueden orar horas de horas. Eso es un don. Muchas veces uno cree que los dones solamente son los que están en Corintios 12, pero no, porque los carismas espirituales los da el Espíritu para suplir las necesidades de la iglesia. Yo quiero que ustedes y yo pensemos. Hay hermanos y hermanas que tienen una capacidad sobrenatural para hacer arreglos florales, y yo lo confirmo en Capilla del Valle. Hermanos, eso es un don espiritual. ¿Saben por qué? Porque son capacidades específicas que el Espíritu nos da para servir. Y hay hermanos y hermanas que pueden hacer diseños de manualidades, de papel. Hermanos, que solamente una persona que tiene el Espíritu y que se dispone a servir a Dios con lo que tiene, puede decir que es un don espiritual. Entonces, eso es algo necesario para identificar en la iglesia para que Dios nos vivifique. Y Pablo sigue describiendo esta idea cuando habla acerca del cuerpo. Imagínense que todos fuéramos cabeza, ¿verdad? ¿Dónde está aquellos que son mano? Aquellos que son pies, ¿verdad? Hasta el dedo gordo del pie derecho, hermanos, tiene una función específica que otra cosa del cuerpo no puede hacer. Las personas que lastimosamente han perdido el dedo gordo del pie derecho, del pie izquierdo, saben que el equilibrio se vuelve complicado de sostener luego de no tener ese dedo ahí. Porque ahí es donde hace la presión el pie para sostener todo el cuerpo. Entonces puedo tener una cabeza súper grande, pero si no tengo el dedo gordo del pie derecho o del pie izquierdo, ¡ay Dios! ¿Verdad? Es decir, los dones espirituales que el Espíritu nos da son para suplir necesidades. ¿Cómo vivificamos la iglesia, hermanos? Yo quiero invitarlos esta mañana a identificar las necesidades que hay en la iglesia y comenzar a orar a Dios para que nos dé las facultades para suplir esas necesidades. Y así habrán dones espirituales y así revitalizaremos la iglesia. Hay hermanos de otras denominaciones o probablemente entre nosotros o como sea, que piensan o que han pensado que estos dones del Espíritu pudieron haberse terminado en el pasado cuando la iglesia primitiva se acabó. Y no, ¿saben por qué? Porque el Espíritu sigue activo y ustedes lo pueden confirmar. Entonces, la iglesia se nos muere cuando le ponemos límite temporal al Espíritu y a su obra. Por ejemplo, alguien habla en lenguas. ¿Qué habla en lenguas? Alguien tiene palabra de Dios muchas veces luego de la oración, del ministerio de oración o luego del culto.
anímese a darla. Si el Espíritu mueve a Martita después de un culto a acercarse, qué sé yo, me aparece aquí, Ana, a Anita Horta, dice, esto me dijo el Señor para ti hoy, hay que animarse a hacerlo. Y tal vez uno va a pensar, no, pero eso yo ya lo sabía, o eso ya lo venía pensando. No importa, porque es el Espíritu el que nos está afirmando. Y así hay revitalización de la iglesia. Porque el Espíritu está obrando. Está obrando a través de nosotros cuando servimos y cuando respondemos a las necesidades. Entonces, dos ideas básicas que he dicho hasta ahora acerca de la revitalización de la iglesia. Primero, que los dones espirituales los da el Espíritu para satisfacer las necesidades de la iglesia. Y número dos, que los dones del Espíritu son las respuestas a lo que vemos en la iglesia. Es decir, si en la iglesia hay necesidad de algo específico, los dones espirituales van a responder a eso. Esto nos permite liberarnos de esas cadenas que pueden estar encerrándonos al afirmar que los únicos dones que hay son los que Pablo dice en 1 Corintios 12. Y me parece que no, porque el Espíritu responde a las necesidades. Dice el texto que el Espíritu los da como Él quiere. La tercera idea que quiero mencionarles esta mañana tiene que ver con el uso del don. Dice el versículo 8. Perdón, me perdí en mi lectura. Versículo 7, perdón. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, dice mi versión. Es decir, los dones que recibimos no son para nosotros. Porque no vaya a ser que tengamos mucho poder y nos explote adentro. Y nos explote adentro. Y nos queme adentro y al final terminemos mal, quemados, ¿verdad? No son para nosotros, son para provecho común, dice la Escritura. Entonces la iglesia se revitaliza cuando nosotros que somos miembros de la iglesia nos unimos para trabajar en conjunto. Entonces, los dones son para eso. Los dones son para ponerlos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia y al servicio de la sociedad, de la gente. Si ustedes saben que tienen palabra de Dios, sus vecinos deben saber que su vecina o su vecino tiene palabra de Dios. Porque los dones son para eso. Los dones son para el provecho común. El problema de la iglesia de Corinto, en aquel tiempo cuando Pablo escribió, era que los corintios que tenían dones todavía estaban averiguando si el don era para hacerse famosos ellos o para el servicio común. Entonces perdían un poquito el control en los cultos cuando los dones se manifestaban. ¿Verdad? Porque, bueno, yo tengo el don de lenguas, entonces yo me ponía a hablar en lenguas y nadie me paraba. Y como yo tenía el don de profecía, entonces yo comenzaba a hablar un montón de profecías que ni siquiera eran verdad, pero como yo tenía el don, entonces yo lo usaba para mi provecho. Entonces, como que Pablo se da cuenta y le dice, a ver, no funciona así. Porque si estamos cayendo en esto, entonces estamos cayendo en las prácticas paganas de otras formas de pensar. En Corinto habían algunas formas paganas de pensar que invitaban a a los religiosos, por así decirlo, a hacerse un nombre propio. Entonces, un ejemplo. Entonces, cuando la gente miraba a Virgilio,
Ya no miraban al Espíritu, sino solamente miraban a Virgilio cuando cantaba. Porque Virgilio no cantaba para la iglesia, cantaba para sí. Y eso es lo mismo que vemos en aquella historia de Jesús, cuando nos cuenta la historia de dos personas que van al templo a orar, ¿se acuerdan? Uno ora para sí. El fariseo oraba para sí, consigo mismo. Pero el publicano oraba desde él hacia Dios. Entonces, ahí cambia la actitud en el uso del don. Dice el versículo 7, a cada uno se le otorga. Es decir, yo tengo dones espirituales que el Señor me ha dado por pura gracia de Dios, pero Benjamín Bolagay tiene dones que Dios le dio a él, porque el Espíritu da conforme él quiere, ¿verdad? Pero lo que nos une a Benjamín y a mí es que los dos estamos dispuestos a servir en la iglesia para que los dones tengan provecho común. Entonces, al final, hermanos, no importa quién puso las sillas correctamente en el auditorio o quién hizo el arreglo floral más bonito. Importa que servimos y que hubo un servicio glorioso para honra de Dios y que nosotros lo hicimos porque el Espíritu nos motivó a hacerlo. Así, hermanos, revitalizamos la iglesia. Así estamos nosotros siendo parte de ella. Algo que a mí me parecía una cosa tremenda en Capilla y que me parece hasta ahora, es que siempre hay gente que quiere servir. Hermanos, siempre hay gente que quiere servir. Siempre hay gente que hace un esfuerzo un poquito más, el doble los domingos o los días de servicio o en cualquier actividad. Siempre hay gente que está constante. Hermanos, sostener el servicio en la iglesia es un don espiritual, hermanos. Y muchas veces uno como que está ahí, ¿verdad? Pensando si debo ser, si para ser verdaderamente espiritual debo tener estos dones que Pablo dice. Y algunos lo logramos, algunos no, pero eso no es problema, porque el Espíritu nos da los dones que la iglesia necesita. Yo me acuerdo que un día le dije a mi papá, papá, quiero comprarme un celular. Y me dijo, qué bueno, hijo. Otros que ni siquiera quieren en la vida, me dijo. Entonces yo esperaba que me diera dinero para comprar mi teléfono, ¿verdad? O sea, yo quería en realidad que él me comprara mi teléfono. Entonces, cuando vi que mi papá no reaccionó como yo quise, le dije, papá, pero yo quiero comprarme mi teléfono. Y él me dijo, ok, ¿y por qué no lo compras? Porque no tengo dinero, le dije. Entonces, usted debería unirse al proyecto. Y me dijo, no. Y me dijo, no, porque ahora no tenés necesidad de un teléfono. Hermano, yo tenía 10 años cuando le dije a mi papá que quería comprarme mi teléfono. Y me hizo una pregunta que yo no le pude responder. Y me dijo, ¿tenés trabajo para seguir poniéndole saldo a tu teléfono cuando lo tengas? Y le dije, no, entonces no necesitas un teléfono. Me dijo. Ahora que ya tengo un poquito más de 10 años y que ya me duele la espalda por estar sentado, comprendo que muchas veces uno quiere algo específico, pero no necesariamente tiene la necesidad de eso. Lo mismo pasa con los dones. Uno muchas veces quiere tener el don de discernimiento, pero habría que ver si hay necesidad de ese don en la iglesia. Y tal vez Dios dice, no, tal vez no hay necesidad de este don, pero sí hay necesidad de este otro. Y este otro puede tener mejores resultados para vivificar la iglesia, como dice Pablo en Efesios, y así que todos tengamos un beneficio común. Entonces, en ese sentido, hermanos, el discernimiento nos ayuda para identificar
qué necesidades hay en la iglesia y trabajar en pro de ellas. Y los pastores, aquí está Yade, que están allí para servir a la iglesia, conocen mejor cuáles son las necesidades globales de la iglesia y son hacia ahí donde nos guían. Pero también ustedes que tienen perspectivas más específicas van ubicando otras necesidades y en este diálogo del Espíritu, Él nos guía para identificar qué necesitamos y unir esfuerzos para que el Espíritu en oración nos dé los dones y responder a esas necesidades. Entonces, allí me parece a mí que radica la revitalización de la iglesia. Para ir terminando en esta participación, porque hay un tiempo de preguntas, ¿verdad, Yade? Sí, Juana, es un tiempo de preguntas como de 10 minutos, pero aún tienes todavía como unos 20 para la exposición. Ok, muy bien. Entonces, me parece a mí que Pablo nos está queriendo abrir el conocimiento. El capítulo 12, versículo 1 comienza allí. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que viváis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios. Volvemos al mismo punto de Efesios capítulo 4. Pablo está queriendo invitarnos a identificar esta lógica de los dones. Todos tenemos el don de la salvación porque Dios nos lo dio para ser salvos. Pero en Corintios todos tenemos dones, no necesariamente los mismos, que el Espíritu nos dio para servir. Entonces, ya hemos visto que los dones vienen del Espíritu conforme Él quiere para suplir las necesidades. Ya hemos visto que los dones espirituales son la combinación del ser humano respondiendo en servicio y el Espíritu motivándonos a eso. Ya hemos visto que la iglesia se revitaliza cuando entendemos que los dones no son para beneficio propio, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, porque dice el versículo 7 que otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A mí me gustaría entonces que podamos profundizar más en los versículos 8 en adelante, que son los que nos quedan en este estudio. A uno se le puede concebir por medio del Espíritu palabras de sabiduría. ¿Cómo podemos nosotros identificar estas palabras de sabiduría? De primera mano, podemos identificar el don de la sabiduría, no solamente con conocimientos profesionales de algo, sino con el conocimiento elemental de la fe cristiana. Hay gente que necesita reconocer que Jesús es el Señor. Y la palabra de sabiduría nos puede invitar a exponerles en qué consiste ser cristianos, en qué consiste seguir al Maestro Jesús, al Señor de señores. El Espíritu nos motiva, el Espíritu nos da las palabras para expresar nuestra fe en Cristo, pero el valor, pero el deseo también tiene que ver con nuestra respuesta hacia eso. Palabras de ciencia, palabras de ciencias, es eso que tiene que ver con conocer a profundidad quién es Cristo y cómo respondemos a Él dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Palabras, dice la Escritura, de fe, lo que decía al principio. Hay hermanos y hermanas que creen de una manera que probablemente uno como que no está habituado a creer así, pero esos hermanos nos motivan a fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo un momento, y que lo dije en una de mis predicaciones hace años atrás en Capilla,
una acción que Pau Enríquez hizo que a mí me dejó pensando. Recuerdo que Pau me había invitado a comer a su casa, creo yo, porque eso fue recién en el 2013. Yo me acuerdo que yo llegué en el 2013 a Capilla del Valle como estudiante del CENISUD y como era recién llegado, me ubicaron en Capilla, toqué con el Ministerio de Alabanza y a finales de año todos se fueron y había un estudiante que tenía que quedarse por lo menos para servir en algunas cosas. Y yo me quedé. Y recuerdo que Abiud hizo un calendario para buscar gente que me diera de comer. Entonces yo andaba comiendo todos los días de casa en casa. El desayuno aquí, el almuerzo allá, la cena por allá. Y yo andaba visitando casas para comer. ¿Va? Es como que yo llegaba a la puerta y decía, soy Jonán, el estudiante, hermana, mire, vengo a ver si hay comida, ¿va? Algo avergonzado yo, pero ahí andaba conociendo gente. Entonces, en uno de los días me tocaba ir a comer a la casa de Paola Enríquez. Y estábamos hablando y ella me dijo, estábamos hablando de lo complicado que se había vuelto conseguir trabajo, ¿verdad? Ustedes saben que conseguir trabajo en estos tiempos eh, es complicado. Entonces ella me dice, yo tengo un contrato aquí en X institución y se va a terminar. Yo dije, ay Dios mío, se va a terminar. Y yo aquí comiendo comida ajena. Y me dice Pau, pero yo estoy contenta. Yo le digo, ¿por qué está contenta? Si le van a terminar el contrato ahorita en un par de meses. Y me dijo, yo tengo fe de que otro contrato va a llegar. Así que estoy contenta. Y mis amigas, todas están alteradas, todas están ansiosas, están afligidas porque se les va a terminar el contrato y no van a tener trabajo, pero yo tengo paz, yo tengo fe. Y lo decía como que si no tuviera deudas, como que si no tuviera hijos, como que si estuviera soltera. Ven que los solteros como que no mucho le ponemos asunto a eso de vez en cuando. Porque como apenas conseguimos comida para nosotros, entonces no nos preocupa mucho la vida. Pero yo la miraba a ella con paz, hermanos. Yo decía, no, esto no entra en una lógica habitual. Al tiempo, yo seguía buscando comida como estudiante del seminario y terminé otra vez comiendo donde la Paola. ¿Y cómo está, Paola? ¿Cómo estás? Bien. Y yo así medio interesado, ¿cómo te fue con el tema del contrato? Y me dijo, terminó el contrato, pero yo ya tenía otro contrato para firmar. Eso es don de fe, hermanos. Es que si yo me pongo a explicarles a ustedes con términos profundos qué es la fe, que tiene que ver con certeza, y nos vamos a Hebreos 11, genial. Pero la fe la vamos a dimensionar cuando estamos en el ejercicio del don. Entonces, vuelvo y repito, los dones espirituales nos los da el Espíritu y nosotros los ejercemos, nosotros los vamos perfeccionando, nosotros vamos identificando los espacios para poder aplicar esos dones espirituales. Porque eso es la fe, ¿verdad? Es la convicción plena de que algo bueno está por venir, independientemente si es como queremos o no, ¿verdad? Y es el mismo espíritu, dice Pablo, el que nos da estos dones. A otro carisma de curaciones. Muchas veces, el carisma de curaciones o el carisma de sanidades, en algún momento nosotros también cometemos un pequeño error y es reducirlo a la sanidad del cuerpo. Y tal vez, hermanos, necesitamos más bien sanidad del alma, pero nosotros estamos exigiéndole al Espíritu que nos sane, que nos dé el don de sanidad de cuerpo. Hay hermanos y hermanas que hemos experimentado alguna enfermedad profunda, pero hemos logrado mantener nuestro ser intacto. ¿A qué me refiero con esto? Libre de rencor. Eso es un don que el Señor nos da para identificar y ayudar a otros hermanos que probablemente tienen mucha necesidad
de la sanidad del cuerpo, pero están ignorando que también necesitan sanar algún pensamiento. Y eso es el don que nos da para Dios, el Espíritu, para identificar eso que hay que curar, eso que hay que curar, ¿verdad? Usted puede ver gente que está enfermo de alguna enfermedad terminal, pero todavía tienen la fe para decir, el Señor está conmigo y el Señor me está guiando en este proceso y el Señor me está sosteniendo. Puede ser el don de fe, pero también puede ser un don de curación para que otros puedan ser impactados y puedan ser transformados. Y eso también es sanidad. A otro poder de hacer milagros. ¿Qué son los milagros, hermanos, sino las formas de hacer cosas que la gente no ha visto de otra manera? Muchas veces los milagros, los milagros los relacionamos inmediatamente con el don anterior que tiene que ver con la sanidad. Pero ¿qué pasa, hermanos, si hay un milagro como el de perdonar a alguien que según nuestros amigos o familiares o la sociedad no debe ser perdonado? ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos la oportunidad de alterar el orden social al perdonar a una persona que la gente dice que no merece el perdón? Eso es un milagro también. Y esas son acciones específicas en las que el Espíritu está obrando. Y tal vez muchos necesitamos el don de los milagros, no solamente para ver cómo Dios nos protege de una catástrofe natural, sino para ver cómo Dios nos protege de nosotros mismos cuando nos liberamos del rencor, de la ira y nos abrimos a la posibilidad de perdonar. Entonces, Dios nos da dones, el don de la profecía, que tiene que ver con la acción de confrontación y de invitación al arrepentimiento a todos. A otro nos da la facultad de hablar en lenguas, dice, en lenguas diversas, a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, hermanos, ¿cómo revitalizamos la iglesia? Revitalizamos la iglesia cuando somos conscientes, primero, de que Dios nos dio el don de la salvación, según Efesios, porque nos lo dio a todos, todos podemos ser salvos, todos estamos invitados a ser salvos, no importa quién seamos, lo que hayamos hecho, el don de la salvación, el regalo está allí. Entonces la iglesia es vivificada a través del don de la salvación. Pero también la iglesia se revitaliza cuando busca los dones que reflejan la presencia del Espíritu y que suplen las necesidades de la iglesia. Y yo quiero invitarles a que usted haga un examen personal y que vea a Capilla del Valle y que se pregunte a sí mismo, ¿qué hay necesidad en la iglesia? ¿De qué hay necesidad en la iglesia? ¿Y cómo yo puedo suplir esa necesidad que hay en la iglesia? Y eso, hermanos, es responsabilidad de todos. Uno puede estar caminando en la cornisa, caminando en el filo de un acantilado, que es muy peligroso, cuando estamos viendo necesidades y ponemos a otros a que las suplan o esperamos que los pastores suplan esas necesidades, cuando nosotros somos conscientes de que podemos aportar a esas necesidades. No para hacerlas más grandes, sino para solucionarlas. Es que el pastor no hace esto. Bueno, hágalo usted, porque así revitalizamos la iglesia. Y no es que yo quiera quitar responsabilidad a alguien o poner responsabilidad a otras personas. No, es que como es el mismo Espíritu el que nos guía para el servicio, entonces Él nos da las capacidades para responder. Hermanos, muchas veces uno puede despreciar la limpieza de los baños, pero yo quiero decirles que limpiar los baños es un don. Yo he estado yendo a una iglesia aquí en Holanda,
desde que llegué. Y como ustedes saben, a mí me gusta ser así medio activo en la iglesia, ¿no? A mí me gusta estar en algunos espacios de servicio. Y como a mí me gusta la música, pues yo apliqué para ser parte de la música, pero apliqué tarde, entonces no había mucho espacio. Pero como estaba ansioso, estaba inquieto, me di cuenta que había el grupo de hospitalidad que estaba medio flores, decimos en Guatemala, cuando hace falta gente. Entonces dije, bueno, voy a aplicar al Ministerio de Hospitalidad a ver si tienen misericordia de este extranjero. Y resulta que me dijeron, bueno, ven a tal reunión y te vamos a orientar qué es lo que esperamos de un integrante del Ministerio de Hospitalidad. Hermanos, ¿saben a lo que me pusieron el primer día? A limpiar baños. Necesitamos alguien que limpie el baño. Y como nadie de los otros del grupo quería limpiar baños, yo dije, bueno, lo voy a limpiar yo. Entonces me fui a limpiar los baños. Y lo curioso, hermanos, y usted puede pensar que esto no es un don espiritual, es que mis otros compañeros, al ver que yo fui a limpiar baños, me siguieron como dos. Y lo que me di cuenta es que ellos no podían usar una escoba, no podían usar un trapo, no podían usar el spray, no comprendían cómo funcionaban las cosas de la limpieza. Entonces me tocó enseñarles, les dije, bueno, esto se usa así, esto se usa así y esto se usa así. ¿Y saben por qué yo estaba seguro de que era capaz de hacerlo? Primero porque el Espíritu me motivó a suplir una necesidad inmediata. Pero también porque yo vi a un montón de ustedes limpiar en el auditorio y yo aprendí de ustedes. Entonces, uno no entiende cómo el Espíritu obra muchas veces, pero el Espíritu obra y nos impulsa a identificar esas necesidades que hay en la iglesia y nos impulsa a responder a ellas. Entonces, quiero invitarlos esta mañana y con el perdón de lo tradicionalmente que nos enseñan en la iglesia, y es, no perdamos el tiempo pidiéndole al Señor que nos dé dones que nosotros queremos, porque no vaya a ser, hermanos, que nos gastemos horas y los dones nunca lleguen. ¿Y saben por qué? Porque no los vemos, porque ya están. Pero nosotros estamos viendo a otro lado, nosotros estamos viendo a otra persona cómo obra el Espíritu en ella y nosotros queremos ser como esa persona, pero no estamos dejando que el Espíritu se pose en nosotros para que nos impulse. Y dice aquí María Gracia Guapa, yo siempre he querido el don de lenguas, va a llegar María, pero va a llegar cuando haya necesidad de ese don. Ustedes se recuerdan de Donald García, ¿verdad? ¿Algunos? Yo me recuerdo que Donald era mi maestro en el 2011, cuando yo comencé mis estudios en el seminario. Y yo le decía a Donald, Donald, ¿por qué el Señor no me bautiza con su Santo Espíritu? Yo ayunaba. Hermanos, yo en mi vida he ayunado, hermano, a mí me gusta comer y allá de le consta que a mí me gusta comer. Bueno, y todos los que me invitaron saben que a mí me gusta comer, pero yo me la llevo de persona decente al comer, en casa ajena. Yo le decía a Donald, yo quiero el bautismo en el Espíritu, y a mí me urgía eso. Y él me dijo, va a llegar el don cuando haya necesidad del don, porque si el don llega antes de que haya necesidad, no vaya a ser que tengas un poder que no puedas controlar, que no sea sabio para usar. Entonces, Donald me ubicó en este momento crucial para poder identificar los momentos necesarios en los que el Espíritu obra para necesidad de la iglesia. Ubiquemos las necesidades, pidamos a Dios en oración para que nos dé los dones que necesitamos y el Señor va a obrar en el tiempo según su voluntad y la iglesia, hermanos, va a ser revitalizada constantemente. Hermanos, Capilla del Valle tiene mucho para dar. Capilla del Valle tiene mucho
por alcanzar. Y el Espíritu nos va a dar los dones para hacer lo que nos toque hacer. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Jonán, por este tiempo. Ahora hay algunas preguntas. El hermano Jorge pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre dones, talentos y destrezas? Bueno, la diferencia es que empiezan con diferente letra y tienen otro significado, ¿no? Ok, cuando uno habla acerca de don, uno está poniendo el énfasis en la fuente que es el Espíritu. Por eso se llama don espiritual o el don de la salvación. Cuando uno habla de destreza, uno puede estar hablando de algo más específico, algo que tal vez ha desarrollado, algo que tal vez comienza en un deseo personal, ¿verdad? O algo que ya se trae, ¿verdad? Yo soy diestro en algo o esa persona es diestra en algo. ¿Cuál es la otra palabra ya de disculpe? Dones, talentos y destrezas. Y talentos. Los talentos están muy identificados con los dones, ¿verdad? Esa persona es talentosa porque sabe hacer algo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Yo me atrevo a decir que es la fuente de eso. Es donde ustedes y yo estamos ubicando la fuente de lo que hacemos, ¿verdad? Si nosotros ponemos atención a que la fuente es el espíritu que nos motiva al servicio, la intención, le llamamos don. Cuando el talento tiene que ver con un desarrollo personal, con un desarrollo humano, entonces ponemos el principio en el ser humano, ¿verdad? Yo creo que la destreza tiene que ver con algo más específico en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, me parece que la diferencia es en la fuente de ese conocimiento, de esa habilidad. Gracias, Pastor Jonán. Una pregunta más. María Gracia dice, ¿cómo localizamos nuestros dones? Yo creo que los dones se localizan en contraposición o poniendo atención a las necesidades. Miren, hermanos, alguien me preguntó, ¿cómo es que vos, Jonán, podés tocar varios instrumentos? Y mi respuesta es, porque soy hijo de pastor y en la iglesia donde mi papá siempre han faltado los músicos. Y como yo vi una necesidad de que faltaban músicos, yo me dispuse a aprender a tocar instrumentos. Pero yo sé que al final es el Espíritu el que me motivó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso, ¿verdad? Porque Dios pone el querer como el hacer. Para mí, hermanos, todo comienza en Dios. Yo respondo a eso. Entonces, me parece a mí que uno encuentra los dones que uno tiene, porque en mi perspectiva muy humana, muy limitada, Dios ya nos los dio, pero nosotros los descubrimos en la medida que identificamos las necesidades, en la medida de que estamos allí. Y cuando los ubicamos, los vamos trabajando, los vamos perfeccionando, ¿verdad? Una pregunta más. Dice la hermana Luz del Carmen, ¿qué sucede con los dones que no desarrollamos ni usamos a pesar de haberlos recibido de parte del Espíritu Santo? Esa es una pregunta más teológica y más profunda en el sentido de ubicar algo que no sabemos si está todavía o no, ¿verdad? ¿Les ha pasado que ¿cuántos de ustedes han tenido pánico escénico, hermanos? Ustedes ven que
que uno habla y habla y habla. Y yo cuando me dicen hablar, yo me voy en bajada. Pero yo me acuerdo la primera vez que prediqué, hermanos, yo tenía 8 años. Hermanos, yo saber que prediqué, hermanos, ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo que estaba sudando, hermanos, estaba sudando. Ahora sudo menos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto y por qué uso este ejemplo no muy bueno ni muy óptimo? Y es precisamente porque si a mí mi papá no me hubiese puesto enfrente de la gente a hablar, yo no me hubiera dado cuenta años después que a mí me gusta hablar, ¿verdad? Y que al final decidí ser pastor porque me gusta hablar, ¿verdad? Es decir, me gusta hablar en público. ¿Qué hubiese pasado, Luz del Carmen, si uno no, qué pasa si uno no desarrolla los dones que Dios ya nos dio? Se quedan ahí anónimos y hay un potencial que no vamos a explorar y que no vamos a explotar, ¿verdad? Ahora, vuelvo y repito, y eso nos lleva de nuevo a la misma pregunta de María, y es, ¿cómo los identificamos? Los identificamos con las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Que es importante, porque me parece a mí que el provecho común al que el versículo 7 de Corintios 12 dice, nos pone en perspectiva, nos ubica en el contexto, ¿verdad? Una Cuando pregunta. estuve... Oh, Ajá. pensé que habías terminado. Sí, 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 Ok. está bien. Una pregunta más. Albania dice, siento que a veces el don desaparece un tiempo y luego vuelve. ¿Esto se da? Ok, pongámosle atención a la forma en que está la pregunta planteada y me gusta. Dice, siento que a veces el don desaparece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si más bien nosotros nos preguntamos, siento que a veces no uso el don? Recuerden que el punto de partida es en dónde ustedes y yo ubicamos la fuente del don. Si yo ubico la fuente del don en mí, entonces yo lo dejo de usar. Si yo ubico la fuente del don en el espíritu, entonces como que me es quitado, ay, no quiero decir, sí, es quitado de mí, ¿verdad? No encuentro no tengo la palabra ahora. Desaparece el don. Ahora, pero ¿qué pasa, no? Siento que a veces el don desaparece en un tiempo y luego vuelve. Esto se da solamente si lo dejamos de usar. Porque no es que desaparezca así como que nos lo quitan, sino no lo estamos usando. Hay una persona que dejó de creer porque Dios tal vez no respondió como ella esperaba y su fe comenzó a claudicar. Pero no significa que el Espíritu le quitó la fe, sino porque ya no está ejerciendo el don de la fe, está dejando de creer, pero la fe está ahí. ¿Saben por qué? Porque el don ya está dado. Dios, Dios no, Dios no va a quitar algo que ya nos dio. Porque Dios no es como uno, ¿va? Uno le da permiso a un hijo y después se lo puede quitar, ¿verdad? No, el don está allí, pero nosotros muchas veces lo ignoramos en algún momento, por las Bueno, circunstancias en las que estamos. parece que hoy hay muchas preguntas, Jonan. La hermana Ruth dice, ¿los dones, el uso de los dones, son solamente para la iglesia o se pueden también aplicar, usar fuera de la iglesia? Bueno, yo creo que hay dones fuera de la iglesia. ¿Saben por qué? Y lo voy a decir con mucho cuidado y con mucha cautela, ¿verdad? Y si después de esta pregunta
ya no me invitan a las siguientes escuelas bíblicas, voy a ser responsable. Es porque el espíritu, hermanos, no es nuestro. Nosotros no somos dueños del espíritu como iglesia. El espíritu está obrando. Dice Génesis que desde el principio que Dios creó, el espíritu ya andaba ahí. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Y es porque muchas veces Dios, a través del espíritu, se puede dar cuenta que probablemente no estemos respondiendo como iglesia en algún momento y Él necesita cumplir su propósito también. ¿Se dieron cuenta que Israel no cumplió el propósito y a Dios le tocó de alguna manera responder con otra estrategia? Eso pasa. Eso pasa, ¿verdad? Entonces, probablemente nosotros no los veamos como dones espirituales fuera de la iglesia, porque es una cuestión de perspectiva, pero Dios está obrando, hermanos, y Dios está obrando porque son sus propósitos los que Él quiere alcanzar. Y a mí me gusta un chiste así medio flores que alguien cuenta, ¿no? Es que un día una abuelita oraba por comida y un borracho se dio cuenta que la abuelita estaba orando por comida y se le ocurrió ir a comprar comida para la abuelita y se la dejó en la puerta, ¿va? Entonces la abuelita oró, vio la comida, agradeció a Dios, dijo, Dios, gracias por haberme dado de comer. Y luego el borracho se dio cuenta que no le agradeció a él, sino a Dios y le fue a reclamar. Le dijo, abuelita, pero yo le puse la comida ahí. Sí, le dijo, pero es Dios el que te usó a ti para darme de comer a mí, le dijo. Entonces, yo creo que el Señor está obrando para bien común. Entonces, es cuestión de nosotros si reconocemos o no. Pero más que eso, es cuestión de nosotros si somos humildes ante la voluntad de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Jonán. Qué gusto escucharle. Gracias por deleitarnos con su sabiduría, iluminar nuestras mentes con sus experiencias. Dios siempre sea con usted y prospere su ministerio. Espero que nos acompañe en otra oportunidad. Por favor, demos un aplauso virtual al Pastor Jonán. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Y a todos ustedes les esperamos el siguiente sábado a las 7:30 de la mañana. Por favor, ustedes pueden ahora abrir sus micrófonos. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse de este tiempo. Por la madrugada, por la madrugada. Tiempos, que el Señor le bendiga grandemente. Bendiciones. Pastor. Bendiciones, pastor. Saludos, Jimenita. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. A todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta pronto. Hola, Faustito. Qué gusto. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Hola, Jovencito. Bendiciones. Hola, Inesita. Qué gusto. Veo a Roberto también. Qué gusto allí. Gracias. Gracias por la clase. Estuvo muy buena. Gracias a Dios. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias por todo. Bendiciones. Chao. Bien, gracias a ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga. Ya una buena semana que inicia mañana. Pasen bien. Pasen bien. Dios les Gracias, bendiga. Tomás.